Conversando Radio es un canal alternativo en la que brinda a ustedes información, comentarios, análisis, entrevistas y así darle a nuestra población las herramientas necesarias para que puedan discernir y saber qué hacer a esta situación que vive el país y el mundo entero. Transmitimos todos los domingos a partir de las 9 horas, hora peruana. Bienvenidos. Sí, buenos días a toda nuestra audiencia. Hoy día domingo 5 de marzo ya estamos iniciando el nuevo mes y vamos a comenzar con un tema muy importante, trascendental en estos momentos difíciles que vive el Perú, ¿no? En vista de que no hay elecciones generales anticipadas, no hay intención ni del Ejecutivo ni del Legislativo hacer absolutamente nada, es muy probable que la presión, más que nada la presión tanto interna con las movilizaciones y diferentes posiciones tomadas con diferentes actores políticos, no solamente políticos, sino artísticos, y de diferentes sectores, sino también actores de orden internacional como la ONU, tendría que presionar y también el papel que juega tan importante como es Estados Unidos, sobre todo en nuestros lares de Latinoamérica, ¿no? Donde ellos siempre deciden todo. Es posible de que pueda suceder algo y que pueda presionar a esta señora. Además que hay varios sectores que ya están tomando cierta posición definida, como el jurado, como la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Investigando a esta fiscal de la nación, ¿no? Entonces, son diferentes factores que están sucediendo en estos momentos y que podrían presionar de manera de que caiga la dictadura, ¿no? La dictadura de Dina Boluarte. Pero para tratar este tema, por eso que decimos que es fundamental, tenemos que ver el tema electoral. En el Perú el sistema electoral está mal bajo todo punto de vista, ¿no? Y uno de los males más graves, y del cual vamos a tratar con nuestro amigo historiador italiano Enrico May, es la obligación de ir a votar. El hecho de obligarnos de ir a votar, que sea obligatorio y no un derecho, ¿no? Sino que sea una obligación, tiene muchas consecuencias negativas y por eso es que siempre elegimos mal. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población, que no es consciente, hay que ser claro, la mayoría de la población no tiene conciencia, no está preparada, no tiene educación política, ¿no? Y solamente se deja llevar por la corriente, por los medios de comunicación, la propaganda, algunos actores como los jugadores de fútbol, por decir, ¿no? Se dejan llevar por la corriente, ¿no? Y entonces siempre van a hacer lo que hace el resto. Y por ende, vota siempre por el menos indicado, ¿no? Porque al final, ¿cuál es su papel de la mayoría de la población, ¿no? Sobre todo de las grandes ciudades como Lima? Es que ellos tienen que ir a votar sí o sí para evitar la multa, nada más. Porque ni quisieran ir a votar, ni tienen, digamos, la intención de apoyar a tal o cual candidato, ¿no? Entonces, al hacer eso, lo que están haciendo es simplemente, ¿no?, dejarse llevar, vuelvo a repetir,
Y de esto se aprovechan estos grandes partidos que son financiados por las grandes empresas privadas sobre todo, ¿no? Recuérdense los 3 millones que el BCP le dio a Keiko Fujimori, ¿no? 3 millones de dólares, ¿no? O sea, que no es poca cosa. Entonces, son favores que luego los candidatos tienen que devolverlo, obviamente, ¿no? Aquí en mi distrito, en Comas, este candidato puso letreros en todo el distrito, ¿no? Miles y miles de letreros, pagando incluso a las personas para que permitan poner su propaganda en su casa, ¿no? Y esa cantidad de dinero que ha gastado, esa cantidad de dinero, ¿quién cree que la va a pagar? O sea, al final somos nosotros que pagamos. Y lo mismo sucede a nivel nacional, ¿no? Entonces, este asunto de la obligatoriedad de ir a votar, ¿no? No sucede en otros países, ¿ya? Y por eso es que votan mejor, ¿no? No escuchan todos los días que dicen, no, que no, los peruanos no saben votar. Lógico, pues si te están obligando literalmente a que vayas a votar, sí o sí, por cualquiera, no interesa, lo importante es que vayas a votar, ¿no? Entonces, según esta ley electoral que tenemos, favorece a estos grandes grupos de poder, que ellos sí tienen el dinero suficiente para hacer la propaganda que quieran. Repito el ejemplo del distrito de Comas, pero eso se repite en todo el país. Entonces, ese factor de obligatoriedad es que votemos mal. Porque si no hubiera eso, vamos al otro punto, si no hubiera eso, y de eso vamos a analizar con Enrico May, no hubiera eso, la gente ¿qué haría? No iría a votar. Simplemente. ¿Y quiénes irían a votar? ¿Quiénes son realmente fieles a su partido, a su ideología, a su posición política del partido a quien apoyan? Doy un ejemplo. Quienes son fujimoristas, ¿no? De toda una vida, pues los fujimoristas reales, ¿no? Los que tienen la convicción, esa es la palabra exacta, ¿no? La convicción, van y votan, ¿no? Irían a votar, ¿no? Ellos no van a faltar porque ellos quieren que gane su partido, ¿no? Igual iría, por decir, el partido aprista. Los cinco integrantes de 5 afiliados del partido aprista irían, ¿no? Ellos no van a faltar, pero son solo 5. Igual con los otros partidos, ¿no? Cada uno iría de acuerdo a la cantidad, de acuerdo a su posición, su convicción, y pues tienen la intención de ir a apoyar a su candidato o a su candidata, ¿no? Pero pónganse a pensar, y por eso es el asunto hoy día, pónganse a pensar cuántos representan ellos, cuánta población representa. Si solamente las últimas encuestas oficiales de estas empresas estas empresas que están ligadas a esos grandes grupos de poder, ellos mismos, la IEP y todo lo demás, han dicho que la gran mayoría, el 90%, está en contra de todo esto. O sea, solo un 10% al final serían capaces de votar por estos grupos de poder que quieren mantenerse por siempre, de por vida, ¿no? Solo un 10%. El resto votaría en contra, votaría por otro, ¿ya? Y si nos vamos, les doy el ejemplo clarito de las marchas. ¿Se recuerdan hasta el año pasado, antes de que caiga Castillo, habían marchas de los fujimoristas, pues, ¿no? Porque el Perú está dividido entre fujimoristas y no fujimoristas, prácticamente. Esa es la realidad. Los otros son solamente cepas, decía Marco Arana, ¿no? López Aliaga es cepa del fujimorismo, eso ni dudarlo. Avanza País lo mismo, son cepas del mismo, es de la misma calaña todos, ¿no? Entonces, ellos, cuando hacían su marcha, recuérdense, hace poquito, hace pocos meses, hacían su marcha, que estaban en Miraflores, en el parque, en Jesús María, ¿no? ¿Cuántos eran? Y por más que lo inflaban, llevaban en buses, llevaban gente, pagaban hasta, dicen, hasta venezolanos para ir a esas marchas, ¿cuántos eran? Se asemejaba
a las marchas multitudinarias que todos los días salen en Lima, en el Perú, no Lima, en el Perú, en el sur y muchas acá en la capital también, se asemejaría en cantidad esa gente, ¿no? ¿No? Ese grupito que salía a marchar a las marchas multitudinarias que han habido aquí en todo la Panamericana Norte, carretera central, sur, ¿no? ¿Se asemejaría? Obviamente que no. Y por eso es que ellos mantienen este sistema electoral, porque saben que obligándolos van a tener gente por quien votar, quien voten por ellos. Porque si no les obligan, no van a tener esa población que va a votar por ellos. No van a tener. Ya van a estar, se van a reducir al mínimo. Ya les digo, votarán, dicen, ¿cuánto? Hay un promedio de 10% de población del Perú que es fujimorista. Promedio. Y eso, ¿no? Yo le daría hasta la mitad, ¿no? ¿Ustedes cuántos fujimoristas irían a votar? ¿Cuántas cepas, los que creen que no es Fujimori y López Aliago, irían a votar? ¿Cuántos creen que sean? Irían solo los de La Molina, Miraflores, San Isidro, nada más. ¿Y cuánta población representan ellos? Nada, ¿no? Entonces, ese es el miedo, ese es el temor a cambiar esta ley electoral, y nosotros lo que estamos haciendo es impulsar esto, ¿no? Que se revierta. Pero tenemos una alternativa. Yo sé que eso no se puede hacer, el Congreso no lo va a aprobar, no van a haber cambios, leyes que aquí cambiar, no lo van a hacer, obviamente no lo van a hacer, y este Congreso peor todavía, ¿no? Entonces, pero hay otras alternativas viables. De eso vamos a hablar, y me paso inmediatamente a la entrevista con nuestro amigo Enrique May. Justamente estoy poniendo la agendita de hoy día. Entonces vamos a iniciar nuestra conversación del día de hoy. Sí, buenos días. Estamos iniciando nuestro programa habitual de todos los domingos de 9 de la mañana para adelante. Hoy, domingo 5 de marzo, iniciamos el mes con también mucha información. Hay mucho de qué hablar sobre el Perú. La crisis continúa. Pero esta vez vamos a hablar justamente sobre este aspecto que nos interesa mucho, el aspecto electoral, ya que posiblemente se vengan nuevas elecciones, ¿no? Posiblemente, no es nada seguro. Pero de todas maneras habrán elecciones o el 24 o el 26 igual, ¿no? Porque el punto del cual queremos tratar es los errores que hay en este sistema electoral que tiene el Perú, ¿no? Los errores, gravísimos errores que hace que hayamos tenido hasta ahora elecciones catastróficas, ¿no? Desastres de elecciones, ¿no? Donde la gente se siente obligada a votar por cualquiera y entonces cualquiera es elegido. Y para esto vamos a invitar nuevamente a nuestro gran amigo Enrico May, que viene desde Italia, vive en el Perú, por tanto conoce la situación peruana a perfección. Un gran historiador, fotógrafo, no sé cuántas carreras más tienes, Enrico. No, realmente empecé muchas y no terminé ninguna. pero soy fotógrafo y hago fotoperiodismo también. Bien, queremos hablar con Enrico porque no solamente tiene esa experiencia periodística, sino también pues queremos que nos cuente un poquito por qué el sistema electoral, por ejemplo, en Italia y en Europa, porque él conoce Europa muy bien, ha vivido también en España, por eso que habla perfectamente el español, es superior al nuestro, al peruano, de manera que sí, también hay errores, la gente comete errores, se elige, ¿cómo se diría en italiano, no? Fano de elecciones del cazzo, aunque en Italia, pero al menos algo funciona, y sobre todo la columna vertebral, que es lo que queremos incidir en este caso, ¿no? Enrico, bienvenido a nuestro programa y gracias por aceptarnos esta entrevista.
Muchas gracias, Julio. El gusto es mío y siempre estoy feliz de estar acá. Siempre es agradable charlar con amigos sobre temas que nos pueden resultar interesantes. Vamos, por mí, en toda esta situación del voto, hay que matizar una cosa que por mí es muy importante, que el voto es un derecho. Y diría más, es un derecho sagrado. Es un derecho que se ha conseguido con sangre, sudor y lágrimas, parafraseando lo que dijo Winston Churchill. Y es un derecho en el cual todo mayor de 18 años tiene el derecho de darle la legitimidad al poder sido. El poder no tiene validez si no es validado por la voluntad popular a través del voto. Por eso todo el mundo puede votar a partir de los 18 años, independientemente de su nivel de estudio, su coeficiente intelectual y cualquier cosa. Y tiene la misma validez el voto de un premio Nobel que de un campesino analfabeto. Creo que hay un punto que es importante en el caso muy específico del Perú, porque aquí votar no es un derecho, sino una obligación. Y soy de la idea de que votar por obligación resta calidad democrática al voto. Porque dentro del derecho de votar existe también el derecho a abstenerse. Y voy a poner un ejemplo con respecto a las últimas municipales aquí en Lima. Yo me considero una persona que tiene conciencia política. Ese es el tema político, pero entre los últimos candidatos de las elecciones municipales en Lima, me hubiera abstenido porque sentía que ningún candidato me representaba. Y el hecho de la idea que elegir el mal menor siempre se convierte en un mal. Y la situación que estamos viviendo aquí en Perú, donde la gente no vota por convicción, sino por evitar una multa o por evitar un mal mayor, ha convertido esta situación en caos. Luego lo quiero matizar y si me permites, me gustaría un poco hacerle publicidad a un vídeo que publicó mi amigo Sosimo hace poco en su canal, justo sobre el derecho al voto. Y él naturalmente lo ve en una óptica de la historia española. Interesante de cómo se alcanzó el derecho al voto. Ok, ya, ok. Continua per favore Enrico, scusate Sì, 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 il sta problema. registrando. Sì, 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 ormai sì. Perfetto, quello che stavo dicendo, ritornando al punto di prima, che votare es un derecho, no es un deber. Y en el momento que se obliga a la gente a votar, el voto pierde calidad. Aparte, hay un punto que creo que también es importante, que la abstención también es una forma de expresar una opinión política. Y esto lo podemos ver claramente si hacemos un análisis sociológicos de países como Italia o como España,
donde una alta abstención favorece a la derecha, mientras que una baja abstención favorece a la izquierda, ya que generalmente el ciudadano de derecha suele votar en bloque y el voto de la derecha no cambia en el sentido de que siempre se mantiene en el mismo porcentaje de votantes, mientras que el ciudadano de izquierda, si quiere castigar la izquierda, por eso, y cuando quiere castigar la derecha, va a votar. Claro. Ahora, por mí también hay otro punto importante con respecto a esto, que el voto obligatorio fomenta la compraventa del voto. Justamente, ese es el motivo de nuestra conversación. Justamente eso. Vayamos a lo que sucede exactamente en el país, ¿no? En el Perú. El hecho, el hecho de que tú te sientas obligado a votar, obligado, porque si no y tu multa no es tan baja, porque si fuera una multa mínima, ¿no? Yo calculo que, digamos, que sea 5 soles la multa, no sería obligatorio, porque la gente diría, prefiero pagar mis 5 soles, que me cuesta un pasaje, por decir, en el bus, y no voy a votar. No, la cifra es tan alta que hay gente que incluso viaja a la ciudad donde le toca votar, porque le conviene pagar 20 soles de pasaje que perder 80, 160 soles, ¿no? Entonces, Sí, ese, eso es, además hay un punto con respecto a sí, esto. En el momento que el ciudadano no vota y no paga la multa, tiene una serie de derechos que son restringidos, como por ejemplo hacer trámites documentos, en registros civiles. sí, por supuesto, ¿no? Entonces, o sea, es una obligación así ya estricta. Vayamos a nosotros, vamos a ver argumentos de realidad, porque ha sido y es una tradición esto, ¿no? Las elecciones tiene que ser un domingo incluso porque no puede ser un día particular, ¿no? Entonces tú te sientes obligado a ir a votar, ya. Y tú lo acabas de decir, esto da pie a que los partidos compren los votos, ¿no? Compren de la manera más descarada, ¿no? Ahora, también hay que entender que es diferente la situación en Latinoamérica, en Perú, que por ejemplo en Europa, ¿no? Por decir Italia, donde hay solamente 2, 3 partidos en disputa. Aquí hay más de 20 partidos. Entonces, todo esa cambalache, todo ese desorden, ese caos, genera que la gente al final diga, ¿qué hago? Hay 20 candidatos, no sé, no conozco, no sé, ya voto cualquiera, ¿no? En la cola de la votación deciden por quién votar, ¿no? Ahora, lo que nosotros estamos proponiendo, Enrico, ahora si tú me das la razón, es que esto cambie. Ahora, por las leyes electorales se necesita un cambio de leyes con una serie de requisitos. No se puede cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Eso lo vamos a ver al final. Enrico, continúa por favor y dame la experiencia de cómo se vota, por decir en Italia, donde la gente va porque quiere votar y no porque se siente obligado. Con respecto en el partido, de alguna forma les obliga a de hacer coalición. Ahora, tanto en
España es una monarquía e Italia es una república parlamentaria. La república parlamentaria, el tema de la república presidencial, como es en Perú, en el es el problema que por este país el hecho que los presidentes de la república son monarcas durante el mandato y que las limitaciones siempre son buenas. Por ejemplo, en el caso del Perú, por mí un poder desmesurado legislativo con el ejecutivo y el hecho de que existe poca representatividad. Y esa poca representatividad que a veces termina tanto en el caciquismo como en el caudillismo. Y pongo, por ejemplo, el ejemplo de César tiene su voto clientelar. Si me explico. ¿Se me escucha? Sí, sí, vuelvo a decir, por favor, el voto clientelar. Voto en el cual se vinculan proyectos a cierto candidato o a la elección de cierto candidato. Entonces se presiona al elector para que vote cierto candidato que se termina convirtiendo en un cacique. Ahora, también hay otro punto, y esto es una cuestión ya de mentalidad. Una diferencia que hay entre digamos, la situación europea y la situación hispanoamericana es el hecho de que aquí en Hispanoamérica se busca el caudillo. En Europa hemos vivido hace 100 años la época de los caudillos y los caudillos en Europa han llevado el continente y a la humanidad a la peor tragedia de la historia, que ha sido la Segunda Guerra Mundial, los campos de exterminio eh, y a millones de muertos. Entonces el europeo de alguna forma ha desarrollado cierta desconfianza en el poder, cosa que aquí todavía no existe. Porque aquí la política a veces parece como una dictonomía de buenos y malos, de héroes y villanos, donde uno ve el propio caudillo como el héroe y el opositor político como villano, cuando en realidad la realidad es mucho, mucho más compleja. Como por ejemplo el tema de Castillo, que hay un sector de la sociedad que a día de hoy lo ve como una víctima y otro sector de la sociedad que lo ve como un verdugo. Eso de la idea que no es ni una cosa ni la otra. ¿Se me escucha? Sí, 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 claro, claro. Otro punto que creo que es importante a tener en cuenta es que el sistema también electoral que hay en Perú favorece los candidatos que puedan costearse una campaña electoral. Y esto no favorece los mejores, sino los más ricos. Y soy de la idea que, por ejemplo, la financiación privada dentro de las campañas electorales no debería existir, porque el privado
paga campañas electorales y luego quiere que se les sean devueltos los favores. Bien, sobre esto me quiero detener un segundo porque quiero subrayar un hecho concreto, ¿no? Justo lo que acabas de decir. Hace unos años, Keiko Fujimori recibió 3 millones de dólares, y esto comprobado porque el dueño del BCP lo dijo, él ha declarado que sí, le di en maletines 3 millones de dólares para su campaña electoral. Entonces, solamente para dar el ejemplo claro de cómo esto es un error y es un daño que hace, ¿no? En cambio, el que no tiene esa cantidad, ¿qué hace? Solamente el espacio mínimo que le da la televisión, el Estado, su canal del Estado, ¿no? Espacio mínimo y con lo que él pueda juntar dinero para hacer su propaganda en las calles, ¿no? Entonces, esa diferencia enorme, ¿no? Enorme de económica hace que siempre ganen los que tienen poder económico, ¿no? Entonces, es eso, por eso que estamos hablando de este tema, ¿no? Es eso que queremos romper, ¿no? Entonces, yo la vez pasada hablé, te hago recordar ahora lo que yo he visto, por ejemplo en Italia, cómo el Estado financia toda la campaña electoral y le da espacios igualitarios a los partidos para que cada uno ponga su propaganda, su espacio en la televisión, en el periódico, pero todos por igual. Entonces, ya no va a ser el que tiene más poder el que tenga mayor propaganda, sino van a tener todos la misma proporción de propaganda, y por ende la gente va a ir a votar cuando ya está convencido de lo que quiere, a quien quiere elegir, y porque ha tenido la misma oportunidad de conocer a los candidatos de la misma manera que todos por igual, ¿no? Eso pareciera que fuera, pues, estuviéramos hablando de un país comunista, digamos, ¿no? Porque acá le quitan todo y todos tienen que ser iguales. No, pues, y justamente es eso lo justo, ¿no? Quiero que me ahondes en ese tema, Enrico, por Hay favor. un tema con respecto a esto que hay que matizarlo bastante, porque en Italia es un caso un poco especial dentro de Europa. Por mí, Italia, voy a decir dos cosas positivas. Tiene en teoría una magnífica constitución. Y es una magnífica constitución, la italiana, que existe desde 1946, por el hecho de que se hizo desde la desconfianza. O sea, con la caída del fascismo se tuvieron que poner de acuerdo todas las fuerzas políticas para hacer una constitución que no favoreciera a ninguna fuerza política y que fuera equilibrada entre las dos, entre todo. Aquí en Perú, un problema que yo creo que tiene la actual constitución, que es el monstruo de Frankenstein de Alberto Fujimori, hecho totalmente a su medida. Y cuanto más el país se aleja desde esta época, la época del Fujimorismo, más el sistema se desmorona. Ahora hay un punto que creo que, como ya que mencionaste, Keiko Fujimori en concreto, porque otro problema que existe aquí es el Fujimorismo en sí. Y me refiero al hecho de que el Fujimorismo es un fenómeno que causa extrema pasión o extremo rechazo. Y termina, como se dice, polarizando la política peruana. De hecho, y esto es una cosa que por mí hay que poner muy en claro, que la única razón por la cual ganó las elecciones Pedro Castillo fue el tener en contra a Keiko Fujimori, que probablemente era de los pocos candidatos que provocaban más rechazo que el mismo Castillo. Aquí el sistema italiano
lo encuentro muy bueno en teoría, pero también hay que tener en cuenta que es un poco hecha la ley, hecha la trampa, en el sentido de que con respecto a lo que estábamos hablando del espacio de propaganda electoral, esto funciona siempre dentro de la televisión y los medios públicos. Y el problema es que en Italia hubo una única persona que tenía el monopolio de los medios privados y terminó condicionando la política italiana durante 20 años, y me refiero a Silvio Berlusconi. Por También supuesto. Ujú, hay que tener en cuenta, y esto, que en el sur de Italia, las mafias, ujú, y las mafias tienen una fuerte atadura a la política. Si queremos poner un ejemplo más equilibrado y que creo que funciona bastante mejor, es el sistema español. Porque en el sistema español sí existe cierto equilibrio entre la derecha y la izquierda a nivel de propaganda dentro de los medios. Y, y al ser una monarquía constitucional funciona de forma parecida a cómo funciona una república presidencial. Cioè, me refiero a una república parlamentaria, o sea que el jefe del gobierno es elegido por el parlamento y tiene que tener la confianza del Parlamento para poder trabajar. Esto, dal punto de vista teórico, va casi en contra de la facción de poder de que hablaba Montesquieu. Dal punto de vista práctico, una mejor gobernabilidad. Y otro tema con el cual me gustaría hablar con respecto al sistema, no solo electoral, pero entra también, es el hecho de que este es un país que tiene una muy baja representación. Sobre todo es un país que tiene una baja representación en el cual, por otra parte, existe una gran diferencia étnica y cultural. Hay una cuestión, por ejemplo, con el tema de las comunidades indígenas, a las cuales se da cierta dosis de autogobierno, pero el problema es que estas comunidades, aunque tengan autogobierno, no tengan representaciones. Y esto, la consecuencia más inmediata es que no existe comunicación entre Lima, la capital del país, y el resto del país. No sé si me explico lo que quiero, porque yo soy de la idea, y siempre lo digo, que aquí es necesario tener un Senado. Y es necesario tener un Senado primero porque un Senado es un freno contra ciertos abusos que hace el Congreso, que claro. últimamente está haciendo mucho. Sí. Segundo, un Senado yo lo plantearía como una cámara de representación tanto de los territorios, de las regiones y también de las comunidades indígenas, donde las poblaciones autóctonas puedan llevar a Lima sus necesidades y al mismo tiempo frenar leyes que les puedan perjudicar. No sé si me... Porque Está, yo, por ejemplo, soy bastante
bastante crítico, soy bastante crítico sobre la política que ha hecho en Bolivia Evo Morales. Pero Evo Morales hizo sí una cosa que me pareció totalmente acertada, que es el reconocimiento de Bolivia como un Estado plurinacional, cosa que está en Perú. Porque tenemos la Porque, misma historia prácticamente, ¿no? Perú y Bolivia claro, casi idénticos. exactamente, Ujú. pero esto es un punto, o sea, nosotros en Europa hemos conseguido en los últimos 30, 40 años tener cierta armonía, teniendo en cuenta que los pueblos europeos en realidad tienen realidades muy, muy distintas. La realidad hispanoamericana, en el fondo, es en parte una realidad muy fragmentada, pero tiene elementos de unidad. Por ejemplo, en todo el continente, en todo el continente sudamericano, hay solo dos idiomas. O sea, dos idiomas comunes entre todos los pueblos, que sería el castellano y el portugués en Brasil, hablando de Iberoamérica. Porque, por ejemplo, ahora mismo en Italia hay un gobierno de extrema derecha, pero afortunadamente es un gobierno de extrema derecha limitado por algo llamado Unión Europea. Porque los propios países pueden tener una política propia, pero siempre dentro del marco de las normas establecidas por la Unión Europea, que limita abusos de poder y limita de alguna forma tendencias autoritarias, como por ejemplo ahora mismo en el caso de Italia. Y, ¿cómo se llama? Un marco iberoamericano, en este caso, favorecería mucho la democratización del continente. Porque recordemos que, por lo menos para mí, con mi experiencia de haber nacido y vivido gran parte de mi vida en otra zona, la democracia iberoamericana me parece una democracia todavía con puntos caudillistas. Y sobre todo también donde existe un fenómeno populista. ¿Por qué? Porque en un país como este, que tiene el voto obligatorio, es favorecido el candidato que haga populismo. Por eso tenemos casos de candidatos que son elegidos porque saben cantar, bailar, y otro candidato es rechazado porque no se toma el trozo de pollo a la brasa. Bien, Enrico, nos has hecho ver todo un panorama mundial, porque así también nuestros oyentes ven, ¿no? Un poquito cuál es el punto de vista global, ¿no? O sea, analizar globalmente la situación, porque no solamente es Perú, ¿no? No solamente es un límite entre geográfico, ¿no? Y sobre todo las realidades que podemos aprender de Europa, ¿no? Lo que ya han pasado ellos, y nosotros todavía estamos en esa época de proceso, ¿no? Entonces, Enrico, yo ya casi para finalizar, en concreto, decimos que en nuestro sistema, en el Perú, el sistema electoral está mal completamente, que hay que cambiarlo,
¿De qué manera? Habría que ver, ¿no? Habría que ver, no creo que, por ejemplo, este Congreso vaya a cambiar eso, esas reglas, no la van a cambiar en absoluto, porque no le conviene, no le conviene en absoluto, a lo contrario, ¿no? Va a querer mantenerlo, entonces vamos a tener que tener un nuevo gobierno para hacer los cambios, pero mientras Pero tanto podemos, un sí, problema, non so si conoces este, mm, este cuento de Esopo, de que los ratones estaban preocupados porque había un gato que los molestaba. Entonces uno de los ratones tiene una idea brillante, dice: acerquémonos al gato y ponemos un cascabel. Así cuando está cerca escuchamos el cascabel, podemos huir. Y le pregunta a otro ratón: la idea es magnífica, pero ¿quién se acerca al gato a colocarle el cascabel? Ahora hay un punto con respecto a esto, y el problema es un poco, yo soy de la idea que ir ahora mismo a elecciones sin tener un cambio en la ley electoral es el cambiar todo por cambiar nada. Y una nueva constitución, que digo siempre es necesaria aquí, también debería nacer de una constituyente elegida de forma distinta. Porque como he dicho, soy de la idea que este sistema electoral favorece solo los peores elementos. Y si no hay un cambio, ir a elecciones ahora mismo va a ser cambiar todo por no cambiar nada. sí, sí, es verdad, eso es verdad. Completamente, estamos de acuerdo. Bien, decíamos, pero ¿qué salida le damos a todo esto? Inmediatamente no va a haber ninguna salida, obviamente. Va a ser difícil que cambien las leyes electorales, ¿no? Pero algo podríamos proponer. Por ejemplo, ¿qué te parece la idea esa que lo dije antes, al inicio, ¿no? Para ser obligatorio, ok, que se mantenga todo, pero entonces que cambie el precio. Se termina en 10 minutos nuestro Zoom, pero no importa, seguimos. Se cambia por decir la multa, ¿no? Entonces la multa que sea simbólica simplemente. Eso sí se puede cambiar. Eso sí, con un decreto de ley se puede bajar el precio de la multa, de manera que tú tengas la libertad de decir o voy o no voy a votar. No Porque voy. si no voy a votar, pago, por decir, 5 soles y a mí me importa un caquio esto, no me importa, no me interesa, ¿ya? Entonces tengo esa libertad. Y mientras tanto, cada partido va elaborando, va conquistando a su gente, de manera que la gente que va a votar ya es consciente, va porque es consciente de ir a votar y no porque se siente obligado. ¿Qué me dices, Enrico? Desde luego, ¿cómo se pondría una multa de 2 soles? De hecho, que cualquiera la puede pagar con mucho. O sea, por mí la multa debería ser inferior a lo que cuesta el transporte para ir a votar. Claro, claro. Creo que además de esta forma, un parlamento elegido de esta forma, desde luego, tendría más legitimidad, porque Así es. sería elegido por ciudadanos conscientes de lo que votan. Porque el que no quiere votar y no quiere ejercer, en este caso, su derecho, se queda en su casa. Así es. Excelente, Enrico, contigo nos enriquecemos y enriquecemos también a nuestra audiencia. Y nada, te invito para un próximo encuentro y tratar tantos otros temas de qué hablar, ¿no? Estamos dejando Sí, pendiente el desde tema luego de yo la... siempre encantado. Sí, el tema, por ejemplo, pendiente de la religión que influye en nuestra vida, lamentablemente influye tantísimo en la vida del latinoamericano en general y en especial el peruano, ¿no? Y otros temas más, puede ser en los medios de comunicación. Tú antes has dicho una cosa muy importante
con respecto a los grupos, a los monopolios informativos, ¿no? Los medios informativos que existen estos monopolios, y no solamente en el Perú, pues existe también, y lo hemos visto en Italia, ¿no? Donde a pesar de que hay un equilibrio electoral, un sistema más democrático en el sistema electoral, sin embargo, el que tiene poder, el que tiene más medios, es el que al final decide por el resto de personas, ¿no? Enrico, tus últimas palabras, por favor, para ir concluyendo. Y agradeciéndote de antemano, obviamente. Yo quiero hacer como una invitación a la gente que trate de informarse, trate